Nosotros sabemos que la empresa que las construye tiene una muy buena relación con la gente del gobierno por una cuestión obvia. Son contratistas del gobierno desde hace mucho tiempo, para que ellos también en cierta medida presionen para que se puedan terminar las viviendas. Por otro lado, como decía el intendente, gestionando por su lado, y por otro lado uno ve que la gente de la oposición también debe estar gestionando. Lo que sí no me parece es que se instale ese discurso, esa respuesta tan simplista de que por una cuestión de un pago de 267.000 pesos las viviendas no se terminan. Eso no es así de ninguna manera, eso es analizar de una forma muy simple una cuestión compleja. Si bien es cierto que el pago existió y salió de las arcas del gobierno para que sea efectuado, eso no significa, primero, que la municipalidad no lo haya pagado, porque si no, como te decía, de ninguna manera podemos estar trabajando junto con la empresa Chico y con la relación que mantiene el municipio con la empresa Chico. Es medio complejo y medio pesado de explicar, pero ese pago de 267.000 y pico de pesos es el pago de un certificado parcial, de un certificado de avance físico de la obra, pero además hay distintos tipos de certificados. Hay certificados por redeterminación de obras mismas, certificados por redeterminación de actualizaciones de valores, o sea, hay una serie de cosas que por el hecho de decir que salió del gobierno un pago de 267.000 pesos, eso es el factor determinante para terminar las viviendas, no tiene nada que ver, porque a pesar de ese pago, que sí se hizo, hay una deuda que debe estar rondando los 2 millones de pesos, por ahí la cuestión más técnica la tiene Luciano Quintana, el director de Obras Públicas, pero esa es la realidad. Como todos saben, los planes federales son planes nacionales, son de pago con el gobierno nacional. Otra cuestión que nosotros tampoco estamos de acuerdo, porque además es una concepción política ideológica de las diferentes formas de ver las cosas públicas que tiene cada ideología política, dependiendo del rol que se interprete que debe tener el Estado. Como te decía, es un convenio, como todo el mundo sabe, un convenio con el gobierno nacional. Los planes federales fueron siempre con el gobierno nacional. Otra de las soluciones, yo interpreto bastante simplista, que se pone como si fuera la panacea, en esta desesperación por terminar las casas, tanto del Ejecutivo Municipal como de la empresa por su lado, porque aparte es lo que necesitan y les conviene, ellos tienen que terminar, cobrar y seguir haciendo otras cosas. Aparece otra propuesta, que es de la provincia, sobre el tema de obras complementarias, etcétera, que comparado con el porcentaje que falta para finalizar las casas era mucho más grande. Entonces, desde el municipio se comienza a trabajar con esto, proyectando, haciendo otro tipo de gestiones. Bueno, es un engorro bastante importante. Cuando se llega al final, por decir de alguna forma, de las presentaciones de proyectos y todo, nos damos cuenta que la solución, si bien era cierto que había la plata para finalizar la obra y además para hacer alguna obra complementaria, la tenía que poner el municipio o te gestionaban un crédito a 30 años, una cosa así. Y acá es donde vuelvo a insistir. Nosotros, la concepción política de nuestra ideología y del intendente es que el Estado no es un gerenciador o un mandadero de otro tipo de intereses, más allá de que sea legítimo, porque alguien me podrá decir, bueno, está bien, pero en definitiva lo que estamos tratando de hacer es de que el adjudicatario tenga su vivienda. En este caso la va a tener igual, un poco más tarde, un poco más temprano, porque la tuvo, como cada una de las más de 400 viviendas que se entregaron en el distrito y que costaron, ya lo hemos dicho, yo no sé si la gente toma dimensión, lágrimas de sangre en algunos casos, de recorrer pasillos, visitar oficinas. Bueno, lo que ha hecho, no por esta solamente, sino por las más de 400 a lo largo de la historia del intendente, yo creo que todo el mundo lo sabe y ponerlo en palabra es muy difícil. Es lo que se está haciendo para la finalización de esta, pero de ninguna manera, por lo menos por ahora, está planteado la idea de o tomar un crédito, endeudar a la municipalidad a futuro o de cargarle costos adicionales a la cuota que tienen que pagar los adjudicatarios. Porque además sería un poco como
no sé si cambiar un poco las reglas de juego de lo que pensaba la gente. Son viviendas sociales con un costo bastante austero, de cuota digo, y bueno, cargarle más plata, si bien no sería demasiado a lo mejor, que no estaba que no había sido tenido en cuenta, sería un poco cambiar las reglas del juego. Pero como te decía, a mí me parece que la solución va a seguir va a estar en seguir trabajando, en seguir gestionando para que, como corresponde, como se comprometió el gobierno, estas casas sean entregadas y sean terminadas bajo los mismos lineamientos financieros que se planteó desde el principio. Además, esto va por ahí un poco a contrapelo de lo que anunció el gobierno nacional cuando hablaba de la construcción de 1 millón de viviendas. Uno cree que eran de este tipo de planes, ¿no? El tipo de plan de viviendas sociales, de planes federales. Bueno, evidentemente no construyó una y la solución para esto es que se endeuden los municipios o que lo pague la gente. Evidentemente estamos ante una contradicción. Es lógico que en un año electoral cada cual haga su juego, digamos. Lo que yo creo es que la gente, los vecinos, tienen que tomar dimensión de los discursos que se escuchan. Vos recién nombrabas un comunicado de 30 días donde se dice que en 60 días, por gestiones de la oposición o de quien fuera, las casas van a estar siendo entregadas. Y hay pruebas documentadas de eso. Yo te digo que yo lo veo muy difícil. Entonces la gente tiene que evaluar. Si dentro de 60 días se entregaron las casas y no pagan un peso, y la municipalidad no se toma conocimiento que tome ningún crédito, bueno, entonces que la gente diga la verdad, que tenía razón la gente de la oposición, los aplaudimos, los apoyamos. Si dentro de 60 o de 90 días todavía seguimos peleando por el tema de las casas, de la financiación de las casas, como va a ser dentro de 60 días, no, dentro de 30 días cuando se vence, como decía vos, el tema del comunicado. Si seguimos trabajando, peleando junto a la gente de la empresa Chico para que, como te decía al principio, ellos también hagan fuerza por su lado, porque ellos necesitan que las casas se terminarlas para terminar de cobrar, para levantar, para empezar a construir en otro lado. Entonces la gente es la que tiene que evaluar eso. Si dentro de 30 días o 60 días nosotros seguimos luchando o las obras comienzan, porque una cosa es que digas que se entregan y otra cosa es que comiencen, porque el intendente y el director de obras públicas y todos los actores involucrados en esto se rompen el alma gestionando, bueno, la gente va a ser la que tiene que evaluar. Yo no sé si decirla, no es lamentable porque todo lo que sea, y fundamentalmente en un año político que tenga que ver con la política, son las reglas del juego, nosotros las conocemos, la gente de la oposición la conoce, pero como decía, insisto que el vecino es el que tiene que darse cuenta de por dónde está la verdad. Exactamente. De qué lado viene la verdad. Si del lado de la solución simple y tan fácil que parece sacarse una foto, conseguimos 200, aparte, fijémonos que es una cifra, 267.000 y pico de pesos. Para un ciudadano de a pie como nosotros es una fortuna, pero ¿alguien puede creer que un municipio ordenado, con espalda financiera, con todos los beneficios y con todas las características positivas que tiene nuestra municipalidad y las características administrativas que tiene el intendente, no va a terminar una obra por 267.000 pesos, que es el valor, creo que, de dos casas, de una casa, de media casa? Bueno, entonces, o sea, eso es lo que hay que entender. Es cierto los 260, porque no digo que sean mentiras, lo que digo es que la verdad dicha a medias tampoco es verdad. Entonces, es cierto que hubo un pago, como decía al principio, de un certificado parcial de avance físico, 267.000 pesos. Es cierto, pero con eso no se va a terminar la casa. Eso no significa que ese pago no se haya hecho a la empresa. Ese pago no significa que esté aplicado específicamente a un rubro, porque como te decía, dentro de ese desembolso de dinero que la gente de la oposición ha averiguado que se había producido, hay una parte que va a un certificado de avance físico, una parte que va a redeterminaciones por obras complementarias, otra parte que va a vandalismo, otra parte que va a redeterminación financiera, etc. Entonces, decir que en dos renglones, sintetizar que con esos 267.000 pesos se podrían haber terminado y no se hizo por una cuestión de desidia de la municipalidad es demasiado simplista
por no decir mentiroso.